con todos? Yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Crazy Crazy Politics, un canal de política pensado para niños y adolescentes. Y el día de hoy, amiguitos, vamos a hablar sobre El Imperio Británico. Y en nuestra sección Datos Curiosos alrededor del mundo, hablaremos sobre el Día del Trabajo, que fue este sábado 1 de mayo. Una fecha muy importante del calendario. Así que tenemos un programa muy interesante para ustedes el día de hoy. Y por supuesto, vamos a empezar con nuestro reto de las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. amiguitos. Probablemente han escuchado del Imperio Británico o han visto alguna referencia en las películas. Uno de los imperios más importantes de la historia y probablemente el más importante de la historia moderna. Este imperio inicia de alguna manera su andadura en el siglo XVIII, bueno, realmente en el siglo XVII, y va a llegar hasta mediados del siglo XX, o sea, hasta hace unas pocas décadas nada más. Este imperio es tan importante que en su mejor momento, un cuarto de la población mundial fueron súbditos británicos y un quinto de toda la tierra le pertenecía a este imperio. Wow. Es mucho. Y pensar que todo eso inició en una pequeña isla. Vamos a ver. Y mientras buscamos esta isla, este imperio realmente ha sido el más grande que ha habido, ¿no? Sí. Se cree, o sea, el imperio mongol, todo unido, contando todo como unido, todo junto, es el imperio más grande. Pero internacionalmente, esparcido por todo el mundo, el imperio británico es el más grande. Exacto, o sea, a nivel digamos, mundial, con territorios separados por el mar, por los océanos, nada se ha comparado al imperio británico. Y sí, como dice Alegría, todo empezó en esta pequeña isla. ¡Wow! Ya hemos hablado de ella cuando hablamos del Brexit o de las dos Irlandas. ¿Cómo desde esta pequeña isla llegamos a un imperio mundial? ¿Qué cosa más interesante? Pues bueno, ya a mediados del siglo XVI tenemos un reinado muy importante, la reina Isabel I. Ella reinó desde 1558 hasta 1603. Mucho tiempo. Exacto. Y durante su periodo ya Inglaterra empieza a ser un reino importante. Es el periodo de William Shakespeare, por ejemplo. ¿Sí? Y comienza a tener una flota importante. No se olviden que Inglaterra está en una isla. Así que la importancia de esa flota también le va a servir para ser una potencia. Y ahí se hace el Reino de Gran Bretaña en 1707. Y después, cuando ya se une con Irlanda, se hace Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en 1801. Miren cómo a partir de Inglaterra, primero se junta con Escocia, como dice Alegría, y después ya dominan Irlanda. Entonces ya sí es un reino grandecito. Pero ese reino también va teniendo más lugar en el mundo. ¿Sí? Es un imperio que va a expandirse por el Océano Atlántico primero. Va hacia América. Igual que los grandes imperios, porque es un imperio colonial en un primer momento, así como fue España, Portugal. Deberíamos hacer un video del Imperio Español, que es parte muy importante de nuestra historia, por cierto. Sí. Así que también deberíamos. Pero sí, se va a ubicar en la costa este de los actuales Estados Unidos, las famosas 13 colonias. Canadá, que bueno, es un territorio que era de los franceses. Así es. Terminaron cediéndolo. Y poco a poco se va debilitando el Imperio Español y recibe partes del Caribe. Exacto, como el Imperio Español está medio débil, se van quedando con islas como Jamaica, por ejemplo. En un momento a España hasta les va a ceder la Florida. Hay muchas sesiones de territorio, mucho, pero no se preocupen, amiguitos, vamos a hacer lo más sencillo posible porque hablar de todas las conquistas y adquisiciones británicas nos tomaría mucho más que un video de 15 minutos. Sí. Mucho más. Pero bueno, ya en el siglo XVII ya empieza a ser importante.
Y también se va expandiendo hacia el oriente, hacia el continente asiático, en esta dirección. Bueno, llega a partes de la India, ahí cogen muchos esclavos africanos. También me acuerdo que vimos que termina ganándole a China en una parte y se queda con parte de Hong Kong, creo que era. Así es. Miren, va teniendo enclaves en África, también ligados a ese desafortunado y feo episodio de la humanidad que es la esclavitud. También va teniendo espacios en la India y también en el imperio chino, que está en su peor momento, ¿no? Está cada vez más bajo, más bajo. Entonces ya va por todo lado, dense cuenta, amiguitos, en el mundo. Y también va llegando a territorios poco poblados, como Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Se va transformando en un imperio mundial. Pero también a veces no les va tan bien. Por ejemplo, a fines del siglo XVIII perdieron lo que ahora son los Estados Unidos, que se independizaron en 1776. Pero en cambio, como se hicieron fuertes en Canadá, su fuerza en el continente americano seguía siendo importantísima. Pero el gran momento del Imperio Británico es ¿en qué siglo? En el siglo XIX. Es ahí cuando tiene... ¿Cuáles son los centros del Imperio Británico del siglo XIX? El centro es Escocia y el control de Irlanda. ¿Sí? Pero, y fuera fuera de Europa, Canadá, la India. Son los territorios, son los territorios más grandes también. Porque Exacto. ya perdieron Estados Unidos, India es muy grande, Canadá también es muy grande. Esos son los territorios más potentes porque son los territorios más grandes. Y en África también, en África del Sur. Australia, Nueva Zelanda. Exactamente. Es ahí donde ya comienza a ver eso que contabas tú. Ya es casi una quinta parte del globo terráqueo. Dense cuenta. Sí. El siglo XIX es el gran siglo del Imperio Británico. Y se habla de la paz británica, la Pax Británica. Y ahí también hay una reina muy importante. Miren qué interesante. En el Reino Unido, muchas veces los gobernantes más emblemáticos no han sido hombres, han sido mujeres. ¿Y cuál es la gran gobernante del siglo XIX? La gran gobernante es la reina Victoria, que que había sido la reina por más tiempo. Ahora está superada por la reina Isabel, que es la reina actual de Inglaterra, que ha estado muchos años en el poder. Pero la reina Victoria estuvo desde 1837 hasta 1901. Si no estoy mal, y entró a los 18 años. Así es. ¡Wow! Desde cuenta. O sea, bueno, hasta que su bisnieta, la reina Isabel II, actual reina de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, nadie había gobernado tanto como ella, ¿no? Y en su tiempo, el Imperio Británico alcanzó su máxima extensión. Incluso fue nombrada emperatriz de la India. ¿Sí? Y bueno, además en ese momento, el mundo estaba cambiando, amiguitos. Apareció la revolución industrial. Y el país que encabezó la revolución industrial y por lo tanto el proceso de modernización en el mundo fue justamente la Gran Bretaña. Entonces imagínense, era una potencia comercial, naval, territorios. Entonces la imagen de la reina Victoria es para los británicos el recuerdo de su mejor época, de cuando su imperio fue más importante, cuando ellos realmente lograron de alguna manera imponer sus condiciones en el mundo. Este periodo va de 1815 más o menos, que es la derrota de Napoleón Bonaparte, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Y ya que estamos hablando tanto de las superpotencias, deberían chequear nuestro video de las superpotencias. Es un video que de verdad lo mencionamos muchas veces en muchos videos porque nos ayuda para entender muchos temas de los que hablamos aquí. Entonces, igual, se los vamos a dejar en la descripción, no se olviden ir a verlo. Sí, nuestro video de superpotencias. Va a ayudar mucho a entender esto que hablamos de potencias, de hegemonías. Pero antes de seguir, también a fines del 19 se dio un hecho que es muy polémico, que fue el reparto de África. Que fue cuando las potencias europeas, a partir de un congreso que hubo en Berlín, se repartieron África.
Y en el mapa, bueno, los dos mapas que van a ver sobre la cabeza de Alegría, pueden observar cómo cambia entre 1880, África prácticamente toda independiente, y 1913, en que prácticamente todo el continente estaba en manos europeas. Y uno de los grandes ganadores de ese reparto fue justamente Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial, bueno, les fue bien y ganaron un poco más de territorios, por ejemplo en el Medio Oriente. Pero ya el Imperio Británico ya no es lo mismo. Ya después se separa Irlanda, por ejemplo, y aunque estuvieron también en el bando ganador en la Segunda Guerra Mundial, estaban mucho más débiles. Seguían debilitándose y ya en ese mismo siglo ya terminó el imperio. Así es. Por ejemplo, para 1947 perdieron la joya del imperio, la India. Y muchos países, sin embargo, se fueron independizando, pero ¿qué pasó con el Imperio Británico? Se fueron independizando, ya tenían su propio gobierno, pero hasta ahora ellos le tienen, sale como honor, siguen considerando a la reina Isabel como su jefa, aunque ellos tienen su propio gobierno, entonces es un honor. Exacto, sigue siendo la jefa de Estado. Porque el Imperio Británico mutó en algo a lo que llamamos la Mancomunidad de Naciones, ¿sí? O bueno, en inglés se llama Commonwealth. Así es, la Commonwealth. Desde 1950 los miembros de la Commonwealth no tienen la obligación de deberle ninguna fidelidad a la Gran Bretaña, pero es una cuestión más honorífica. ¿Cuántos países hay ahí? 54 países. Así es. Entonces la mayoría reconoce a la reina Isabel como su jefe de Estado. Y es interesante porque tienen lazos de cooperación, culturales, históricos. De alguna manera es como una especie de nostalgia del pasado, pero les da un sentido de unidad, que es muy interesante. Y es la forma en que el Imperio Británico, en la mayoría de casos, ha permitido que esos países ganen la independencia de una forma pacífica y mantengan cierta identidad con ese antiguo imperio. Es algo que a mí me parece muy interesante porque se tienen los recuerdos, se comparten las culturas, están todos en paz, sin la necesidad de que le estén controlando, ¿no? Que sea un país independiente, tengan su propia cultura, tengan su propio control, por así decirlo, pero siguen unidos por los recuerdos, las culturas. La identidad común. Eso es muy interesante, porque tal vez otros imperios se han fraccionado de forma más violenta y eso no ha sido posible. Estoy pensando, por ejemplo, en el surgimiento de nuestros países, ¿no? Hispanoamérica, nuestros países que somos pues parte de lo que fue el Imperio Español, pues más bien no hemos logrado tal vez tener esa, a mí me parece una lección muy interesante de tener esa identidad común, ¿no? Eso está para que lo pensemos, para que lo reflexionemos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en ese pasado? ¿Cómo podemos rescatar algo bueno de ese pasado para proyectar un futuro donde esa identidad común sea positiva para todos? Y amiguitos, el legado del Imperio Británico está presente ahí, porque países que fueron sus colonias, como los Estados Unidos, lo que tú decías, la superpotencia actual. O sea, si tú lo piensas, dejó un gran efecto porque hasta ahora se sabe, el Imperio Británico se oye de Inglaterra, ya ha perdido mucho territorio, pero sigue siendo un país muy importante. Es algo muy importante que dejó una marca en la sociedad y además, si lo piensas, gracias a todo eso, cuando tú vas a cualquier país, la gente habla inglés, porque ya se quedó ahí, porque ya se quedó como parte de la cultura. El inglés no es el idioma de ese lugar, pero muchas personas de ahí ya tienen ese segundo idioma. Exacto. El inglés se ha transformado en la lengua de alguna manera de comunicación más importante del mundo, ¿no? Entonces, en la mayoría de países, el inglés, si no es la segunda, es la tercera lengua. Y eso te permite fluidez y poder comunicarte en muchos lugares. Y el impacto de la cultura, bueno, ya sea los Estados Unidos, o sea la Gran Bretaña, o sea Canadá, o sea Australia, el impacto en la cultura, el cine, el arte, la música, pues, amiguitos, es algo que lo vemos en el día a día. Así que, ya saben,
Imperio Británico tal vez ya no exista, pero Es algo muy importante que definitivamente dejó una marca muy grande en la historia. así es. Y bueno, amiguitos, dicho esto, vamos a... A ver el Día del Trabajo. El Día del Trabajo o el Día Internacional Espérate, del... ahora sí. El Día del Trabajo o el Día Internacional del Trabajador. Se celebra el 1 de mayo en muchos países. Vaya, sí. Recientemente, amiguitos, lo hemos pasado. En algunos países hubo feriado. Y si no fuese por la pandemia, habríamos visto grandes manifestaciones, grandes marchas. Si ustedes recuerdan, hablamos en el video del Imperio Británico hace unos, bueno, en este mismo video, pero un poco antes, conversamos sobre el Imperio Británico y les contamos que el Imperio Británico también encabezó el proceso de industrialización, la revolución industrial. En el siglo XIX y para principios del XX, la revolución industrial estaba en muchos lugares y claro, los países producían más, pero no de la mejor forma. Jornadas laborales horribles, malas condiciones, jornadas hasta... De 18 horas. O sea, una jornada ahora es de 8 horas. 18 horas. En algunos lugares era así, la explotación llegaba a ese nivel, malas condiciones, salarios bajos y aún más bajos para mujeres y niños. Porque sí, amiguitos, muchos niños trabajaban en pésimas condiciones en fábricas. Bueno, para empezar trabajaban, imagínense, Ajá. ¿sí? En situaciones donde muchos morían. Y eso nos llevó a una situación en un país que ya se industrializó mucho, como Estados Unidos, a que haya más y más y más inconformidad. Y bueno, ¿y qué pasó? Y en 1886, en Chicago, amenazan con hacer una huelga. Y el 1 de mayo empieza una huelga de los trabajadores, porque Chicago era un lugar con mucha masa laboral, entonces era un lugar muy enfocado. Y empiezan las huelgas que duraron varios días y lamentablemente el 4 de mayo explotó un dispositivo explosivo y murieron muchas personas que estaban en la protesta y por eso deciden hacer el 1 de mayo el día para celebrar, para conmemorar a estas personas que lucharon por los derechos del trabajo. Esto fue luego ya algo que se celebra mundialmente y algo que podemos decir es que aquí en Ecuador, de hecho, hacían marchas para exigir los derechos y la protección laboral y para recibir beneficios y todo, y hacían marchas. Mientras pasaba esto ya, acá también se creó un efecto. Exacto, lo que sucedió en Chicago con los llamados mártires de Chicago, ¿no es cierto? Porque hubo heridos, hubo muertos, es algo que no pasó desapercibido en el mundo. Y en otros lugares comenzaron a recordarlo, a conmemorarlo como dice alegría. En Europa, en América Latina, comienza a utilizarse el 1 de mayo como un día para recordar que las condiciones laborales tienen que ser dignas y de que la explotación no puede ser la norma para la gente que trabaja. Se redujo de forma oficial pues a 8 horas la jornada laboral, que es algo que ya permite que nosotros descansemos mejor, que compartamos con nuestra familia, que podamos sentarnos a comer dignamente, ¿sí? Pero ha sido, claro, pero... Fue un proceso muy duro. Y que nuestros papás, bueno, en mi caso yo, los abuelos, hayan tenido o tengan condiciones de trabajo adecuadas, costó. Estas cosas no se dieron de gratis y hay que recordar a aquellos que se sacrificaron porque tengamos una mejor vida, una vida más digna. ¿Sí? ¿Y se festeja en todos los lugares el 1 de mayo? No. De hecho, esto es medio chistoso porque pasó en Estados Unidos el 1 de mayo y no se celebra el 1 de mayo en Estados Unidos. Pero no se celebra el 1 de mayo. En Estados Unidos, Canadá y unos otros pocos países, la mayoría lo celebra el 1 de mayo.
Pero en países como Canadá y Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre en el Labor Day, que se hace desfiles en Nueva York, los Work Nights, creo que son. Sí, Labor Nights. los Labor Nights. ¿Sí? Ajá, y son los caballeros de los trabajadores. Y bueno, es algo muy importante, es algo que se conmemora mucho. Y sí. Es importante que tengamos en cuenta estas fechas. No son tanto una fiesta, sino son una conmemoración, un recuerdo y un llamado de atención para aquellos que se olvidan de que los derechos de los trabajadores han costado y para que nosotros también, cuando llegue el momento, defendamos nuestros derechos. Y antes de irnos, amiguitos, la bandera del día de hoy fue la de... Gran Bretaña, porque Bueno, va pues muy ya- bien con el video. Exacto, la Gran Bretaña era el protagonista de este día. Y ya saben, amiguitos, quienes lo hayan adivinado o lo sabían, pues felicitaciones. Si no, ya conocen una bandera más. Y antes de despedirnos, no se olviden de que si les gustó, denos su buen like. Suscribirse y compartir. Así es, amiguitos. Y les esperaremos para un próximo video de Crazy Politics. Chao. ¡Chao! Hasta la próxima.